coordinadora de la Comisión de Discapacidad de APDH. ¿Qué tal, Claudia? Aquí Lelio y Guillermina te saludamos. ¿Cómo estás? Hola Lelio, hola Guillermina, ¿qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal? están? Muy bien, muy bien. Bueno, Claudia, me parece, a ver, comenzar con que nos cuentes un poquito, nosotros quizás tenemos un poquito de información, pero quien puede que no, que haya gente que todavía no, ¿qué es APDH? Si pudieras hacer una pequeña Perfecto. introducción. APDH es la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos que Ujú. se creó en 1975 cuando comenzaron las situaciones de desapariciones. Entonces, un grupo ecuménico y de distintos partidos y de distintas ideologías se juntaron para ver qué procedimientos podían hacer con el tema de los habeas corpus y demás. Luego la PDA, bueno, durante toda la dictadura funcionaron tomando denuncias acerca de las desapariciones y apoyando a los familiares que buscaban a sus personas desaparecidas. Y luego, en democracia, la PDH, cuando hubo la posibilidad, comenzaron con los juicios de lesa humanidad. Ujú. Aparte, la PDH también extendió, digamos, se ramificó, considerando que los derechos humanos son transversales y que los estados violan derechos muy importantes, y entonces se generaron secretarías, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, ahora está la Secretaría de Personas Mayores, Ujú. de Género, de lesa humanidad, por supuesto, de cuestiones económicas y sociales, nuestra comisión de discapacidad y otras comisiones de pueblos indígenas Ujú. y de cuestiones internacionales. O sea, hay varias comisiones. Bastante Además, amplio se todo. generaron también, perdón, además se generaron también regionales. Tenemos Ujú. regionales en muchas provincias y ciudades del interior del país que se dedican a defender los derechos de las personas, de las personas y de las instituciones que en cada lugar, en cada región. Sí, Bien. me decías, perdón. No, te decía, digo, que es muy amplio el trabajo que desempeñan con muchos espacios dentro de la PDH. Contanos un poquito cuál es el rol actual de la Comisión de Discapacidad de la cual formás parte. Bueno, la comisión es nueva, hace poquito Ujú. tiempo que se formó, porque antes estaba, digamos, como junto con, y aún trabaja junto con la Comisión de Salud, pero como nosotros entendemos que el modelo de la discapacidad, según la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, promueve el modelo social de la Ujú. discapacidad, salimos de la órbita de salud y nos transformamos en una comisión aparte que se ocupa de educación, se ocupa de pensiones de personas mayores, de las personas mayores, por ejemplo, si son las personas discapacitadas, perdón, si sufren desalojos que no están bien hechos, o sea, según dónde nos consultan y con qué problemática nos consultan. Aparte, nosotros, por ejemplo, hubo un caso que nos pidieron asesoramiento en un bachillerato popular, entonces, eh, por casos de discapacidad que asistían al bachillerato, entonces fuimos, hay personas especializadas, fuimos a asesorar. Después hay abogados que se dedican a la cuestión laboral de las Ujú. personas con discapacidad. Bueno, según los casos que aparezcan. Y Claro. aparte, por ejemplo, hacemos reuniones y hacemos por Zoom para todas las provincias, capacitación para todas las personas de las regionales, sobre distintas situaciones que aquejan a las personas con discapacidad. Bien, Tenemos y proyectos, ujú. digamos. También digo, en relación a esto que nos venís contando, del trabajo que vienen desempeñando, también formaron parte junto a otras instituciones del proyecto de ley sobre discapacidad que presentó hace muy pocos días el diputado Daniel Arroyo, ¿no es cierto? Exacto, porque como comisión de discapacidad de APDH
estamos junto con el grupo de trabajo de REDI. Y el grupo de trabajo de REDI coordinó con muchas organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad este asunto de la redacción del proyecto. Entonces nosotros participamos este año también en la redacción del proyecto junto con las otras organizaciones. Hubo reuniones del grupo de trabajo de REDI y ahí se propusieron muchas cosas, pero este proyecto no solamente fue hecho en este sentido por las reuniones de REDI, sino que también se tomaron las ideas de las consulta federal que se hizo en el 2022. Yo no sé si ustedes se enteraron de eso, de la consulta federal. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, en el año 2022 se hizo una consulta federal a todas las organizaciones del país, a las personas con discapacidad, a las organizaciones de la sociedad civil, a los familiares, y se hizo una gran compulsa, digamos, donde se recogieron muchas ideas y muchos aportes, pero ese proyecto que supuestamente iba a presentar la Agencia Nacional de Discapacidad, finalmente no se presentó. Entonces se tomaron, tanto en este momento REDI tomó tanto los aportes de las organizaciones como la nuestra, como los aportes que se habían hecho en ese proyecto que quedó trunco, digamos. Sí. Claudia, metiéndonos un poco con la actualidad, digo, más allá de la presentación de este proyecto de ley, que ojalá pueda prosperar en el Congreso, como nos decía el diputado Daniel Arroyo el otro día cuando tuvimos la posibilidad de charlar, digo, me gustaría que nos des tu visión con respecto a diversas situaciones que hoy estamos transitando las personas con discapacidad por el mal desempeño o por la mala actuación del gobierno nacional, digo, con esta quita de pensiones, vulneración de derechos, digo, ¿eso cómo lo ves vos? Nosotros tratamos de hacer lo posible y también como miembros de REDI, ¿no? El tema de las pensiones, hubo una reunión con el diputado Arroyo justamente hace unos meses por el tema de la quita de pensiones. La quita de pensiones, ¿qué pasa? Se están citando a las personas con discapacidad que cobran la pensión, que tienen que volver a comprobar el grado de su discapacidad. Por ejemplo, hay casos que llegaron a REDI. A nosotros todavía personalmente en la comisión no nos llegó ningún caso de una persona que haya hecho esta nueva presentación y le hayan quitado la pensión, pero por REDI yo me enteré que sí hay casos que les están quitando la pensión. O sea, estas auditorías, no me salía la palabra, perdón. Sí. Personas que se presentan a la auditoría y si no pueden comprobar nuevamente el estado de su discapacidad y se presentan y la mesa evaluadora considera que pueden trabajar, les quitan la pensión. O sea, ya en REDI llegó un caso así. Y eso es terrible porque muchas veces son familias monomaternales, ¿viste? Madres solas que necesitan la pensión para sus chicos, o niños, ¿viste? Que no pueden trabajar, o madres, ¿viste? Que no están trabajando, que han quedado desempleadas y que han solicitado la pensión. Pensiones nuevas no se están dando. Y es terrible porque la situación está grave. Es lamentable, tal cual. Sí. Bien. Bueno, sí, Claudia, perdón. ¿Algo más para agregar? Sabemos que estás con el tiempo justo. Querés, sí, tengo el tiempo justo, pero si querés te puedo comentar qué incorpora el nuevo proyecto de ley. Dale, contanos un poquito, sí. Sí, creo que eso es importante, porque la ley que está vigente es la 22.431, que es del año 1981, que se fundamentaba en el modelo médico asistencialista, es decir, ¿qué significa eso? Que da asistencia, que la persona, solamente a las personas que no pueden
manejarse, no le da importancia a la vida independiente. Exacto. El proyecto de ley se fundamenta en el modelo social determinado por la Convención sobre las Personas con Discapacidad, que en nuestro país tiene rango constitucional desde el 2014. Entonces es todo un cambio de paradigma que hay que lograr con esta nueva ley. ¿Cuáles son los aportes de este nuevo proyecto? Bueno, capacitación obligatoria de todos los empleados públicos con la perspectiva de discapacidad. Eso significa que vayas a donde vayas, tiene que haber un empleado que te pueda entender con lenguas de señas o guiar si sos una persona ciega, etcétera. Después, fomento del empleo en el sector público, privado y agrega el cooperativo para estimular el trabajo de las cooperativas de personas con discapacidad, que hay muchas alrededor del país. Después, una asignación universal por discapacidad que está determinado por la Convención. La educación inclusiva, o sea, la educación inclusiva hay que propender a que todas las instituciones educativas puedan brindar educación común a todas las personas con discapacidad, cosa que no se puede hacer en este momento porque faltan los apoyos. Exacto. Después hay una figura del asistente personal. ¿Para qué? ¿Para qué es esto? Para que la persona con discapacidad pueda realizar o llevar a cabo una vida independiente. Tal cual. Independiente en el sentido de, viste, bueno, sí, con los apoyos necesarios, pero independiente. Después genera la figura del defensor del pueblo adjunto. Viste que las defensorías del pueblo tratan casos con discapacidad, pero no hay un defensor específico para la discapacidad. Entonces esto lo crearía la ley. Lo mismo que el Consejo Consultivo de la Discapacidad. Y que el Observatorio para la Discapacidad, que hoy funciona en la égida de la ANDIS, de la Agencia Nacional de Discapacidad, funcione por fuera de la agencia, exacto. Porque si tiene que controlar la acción de la agencia, adentro, ¿no? que es del Estado, no puede estar dentro de la misma institución, claro. ¿Me entendés? Claro, sí, o sea que son muchas cosas que cambiarían fundamentalmente la ley. Bien. Y el acercamiento a las personas. Bárbaro. Claudia, te agradecemos por este rato, por ponernos un poco en tema del trabajo que realiza la PDH, también por los diferentes puntos que aborda este proyecto de ley, que ojalá prospere en el Congreso. Así que bueno, agradecidos y bueno, seguramente en algún otro momento estaremos charlando nuevamente porque quedan siempre temas para profundizar. Exacto. Muchas gracias a ustedes por difundir estas cosas. Un saludo. Hacer visibilidad para las personas con discapacidad. Muchas gracias. Gracias. Ahí charlábamos con chau. Claudia Naom, integrante de la Comisión de Discapacidad de la APDH, que nos puso un poco en tema acerca de este proyecto de ley sobre discapacidad que se presentó hace unos días, que la semana pasada lo conocimos desde la propia voz del diputado nacional Daniel Arroyo, y que obviamente también conocimos un poco el trabajo que realiza APDH, ¿no? Esta Asociación por los Derechos Humanos, ¿dije bien? Bueno, ahí está. Vamos a la música, ¿le parece? Sí, cómo no. Natalia Oreiro, Si no es con vos.